Seguimos entonces ahí en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 8, versículo 20. Dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La interesante declaración de Jeremías, la cual venimos viendo y entendiendo un poquito, qué quería decir o qué quiso decir Jeremías cuando hizo esta declaración, ¿verdad? Y veíamos que él declaraba y mostraba una oportunidad perdida. Estos hombres y mujeres habían sido advertidos por Dios acerca de sus decisiones, de sus determinaciones, acerca de su desobediencia a Dios, pero desperdiciaron la oportunidad y por lo tanto iban a sufrir las consecuencias si no se volvían de su mal camino, si no se arrepentían, no entendían lo que estaba pasando con sus vidas. Pero Jeremías dice: pasa el tiempo y no pasa nada, no hay cambio. Veíamos entonces una oportunidad perdida sobre la base de esta declaración. Veíamos también una opresión permanente, no solo hacia la vida de Jeremías, ¿sí?, quien era el mensajero de Dios y a quienes menospreciaron, de quienes se burlaron, aún encarcelaron, tremendo, ¿verdad?, condenaron, discriminaron de una forma cruel, sino también acerca de esa opresión permanente que iba a venir sobre el pueblo de Israel, sobre aquellos que habían desobedecido o no habían atendido la voz de Dios y desobedecían a Dios. Pero hoy quiero ver una cosa más, que tiene que ver con la oración, porque esta declaración también se hace sobre la base de una oración personal de Jeremías. Jeremías no estaba diciendo esto solamente como una interesante frase, ¿verdad?, sino que es mucho más. Él lo está haciendo delante de Dios y está declarando esto como una oración personal a Dios, diciendo: Señor, está pasando el tiempo y no somos salvos. Señor, está pasando el tiempo y no hay cambios en los corazones de las personas. Señor, está pasando el tiempo y no permitimos tu intervención en nuestra vida. Es tremendo, ¿verdad? Entonces vemos aquí una oración personal de Jeremías, una oración que clamaba a Dios por salvación, por salvación. Es interesante que nada ni nadie podía librarlos a estas personas, solamente Dios, solamente Dios. Dios era capaz, como lo había hecho en otras épocas y en otros tiempos, en el pueblo de Israel, mostrando su poder, haciendo cosas milagrosas y maravillosas para librar a este pueblo de la opresión del enemigo, de la muerte misma. Tremendo, ¿no? Y Jeremías estaba orando por salvación de estas personas. Estaba interviniendo delante de Dios y de alguna manera abriendo su corazón y pensando en la salvación de los hombres. Recuerdan que Jeremías, decíamos que como característica personal era un hombre que amaba a Dios, amaba a las personas y amaba a la patria. Amaba a Dios, pero también amaba a las personas y amaba el lugar donde vivía y no quería ver la destrucción caer sobre ellos, quería que ellos fueran liberados, salvados, ¿verdad?, del enemigo. Entonces vemos aquí, en esta declaración, una oración personal de Jeremías. Jeremías oraba por salvación. ¿Sabes? En primera de Timoteo capítulo 2, vamos a buscar allí, en primera de Timoteo capítulo 2, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, exhorta que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero también va a decir aquí en este capítulo 2,
versículo 1 dice, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, escuchen bien, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y apaciblemente ante toda piedad y honestidad. La responsabilidad del cristiano, orar por las personas, orar por los reyes, por los que están en eminencia, por los que toman decisiones y afectan a la sociedad toda y por lo tanto a nosotros también que estamos en esta sociedad, en este país, en este lugar, para que podamos vivir quieta y apaciblemente, para que podamos tener paz, para que podamos tener libertad de proclamar el Evangelio, para que podamos vivir apaciblemente, pero también ante toda piedad, para que podamos mostrar el obrar de Dios en nuestras vidas, para que los hombres puedan ver el testimonio de Dios en nuestras vidas, que Dios obre en nuestra vida. Pero miren lo que dice aquí, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero ahí vamos, versículo 4, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mires, es importante orar por nuestras autoridades, orar por los que tienen y que toman decisiones por los pueblos, en especial por nuestro país, ¿verdad? Pero también, y es muy importante, más que todas las cosas, orar para que los hombres sean salvos. Porque dice que Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios quiere que oremos por salvación de personas, que oremos para que Dios permita tener esa libertad de compartir el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación al hombre sin Dios, para que podamos compartir y que no seamos reprimidos o oprimidos, para que no sea prohibida la predicación del Evangelio en nuestro país, bueno, en el mundo, ¿verdad? Dios espera que nosotros oremos para que los hombres sean salvos, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos, ¿ok? Todos los hombres. Cuando aparece la palabra todo, es todo, todos, todos. Aunque sabemos que depende de los hombres, de la decisión de los hombres, ¿verdad? Que creamos en Dios, que creamos en la obra de Cristo, que confesemos nuestros pecados, que los arrepintamos de nuestros pecados y que recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero el mensaje tiene que llegar a todos y todos tienen que tener la oportunidad de ser salvos y entender que hay un Dios que quiere salvarlos. Y debemos orar por eso. Jeremías oraba por este pueblo, oraba por estas personas, oraba aún ante el rechazo de estas personas, oraba ante la burla de estas personas, oraba aunque estas mismas personas le habían castigado con la cárcel y se burlaban de él. Nosotros debemos orar por las personas en este mundo que no conocen a Dios. Y la exhortación aquí de Pablo exhorta ante todo que se hagan rogativas, peticiones por todos los hombres. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El corazón de Dios late por salvación. El corazón de Dios late por intervenir en la vida de los hombres. El corazón de Dios late por tener comunión con el hombre, comunión que el hombre ha perdido por causa del pecado, pero comunión que es posible tener, volver a tener por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios espera que oremos para que todos los hombres sean salvos. Jeremías hizo una oración personal.
Y en esta declaración nos va a mostrar su corazón y la importancia de orar en una forma personal para que los hombres sean salvos, para que Dios intervenga en nuestro mundo, en nuestro país, en el corazón de las personas específicamente. Es interesante entender que nosotros podemos tomar este desafío en una forma personal, Jeremías nos habla de esa oración personal, y nos habla de esa oración personal, orando para que los hombres sean salvos. Pero también Jeremías oraba para ver el poder de Dios obrando en la vida de los hombres, para ver el poder de Dios obrando en la vida de los hombres. Miren conmigo un versículo así en el capítulo 32 de Jeremías, estamos allí, capítulo 32, versículo 17, mire, dice: oh Señor Jehová. Jeremías está orando, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Miren cómo la visión que Jeremías tiene de Dios en esta oración, orando a un Dios que creó todas las cosas, que tiene el poder, reconociendo ese Dios de poder. A ese Dios oraba Jeremías. Él quería ver el poder de Dios obrando, porque para lo que a nosotros es imposible, para Dios es posible, todas las cosas son posibles para Dios. Y dice el versículo, fíjense, otra vez leemos todo el versículo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Qué bueno es orar a Dios, orar entendiendo que no hay nada que sea difícil para Dios, que Dios es un Dios de lo imposible. Dice el Señor Jesucristo, exhortando a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate y échate al mar, y lo será hecho. Ahora, ¿sabes? No es que el propósito del cristiano es andar haciendo que las montañas se muevan, sino que el Señor ilustró esa idea de que cuando confiamos en un Dios poderoso como al que Jeremías oraba, es posible que las cosas cambien. Es posible que las cosas cambien. Es posible que tu vida cambie. Es posible que mi vida cambie. Es posible que cambie la vida de las personas que hoy rechazan a Dios. ¿Sabes? Por mucho tiempo fui rechazando a Dios en mi corazón, a pesar de entender el Evangelio, a pesar de haber escuchado el Evangelio de una forma clara. Me resistí a Dios. Pero, ¿sabes? No me pude resistir a la oración de personas que oraron por mí. Porque un día, estando en mi casa, solo, comencé a pensar en esa oportunidad de Dios. Comencé a pensar en mi vida y comencé a pensar en todas las decisiones que había tomado y que todo eso me iba frustrando y que veía una vida vacía y sin sentido y que no había nada de propósito en mi vida a través de esas cosas. Y entendí que necesitaba arreglar mis cuentas con Dios, reconocer mi pecado y pedir a Cristo que sea mi Salvador. Ese mensaje que había escuchado del Evangelio. Me levanté de mi cama esa tarde y fui corriendo al lugar donde se congregaba un grupo de creyentes. No teníamos iglesia aquí en Cañuelas. Había un pequeño grupo de creyentes. Parte era mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y algunos más de la ciudad.
No éramos muchos, pero yo fui allí con un propósito claro, que alguien me ayudara y me guiara para recibir a Cristo como Salvador. Y así fue que con un muchacho a quien ya conocía, yo pude recibir a Cristo como mi Salvador. Yo le dije, mira Antonio, necesito que me hable de Cristo, que me ayudes a recibir a Cristo, que me guíes para recibir a Cristo. Y él fue allí con toda paciencia, a través de la palabra, mostrándome la necesidad de Dios. Después de un tiempo, me fui enterando de que había personas de mi familia, personas que ni siquiera me conocían, que oraban por salvación, de personas por mi salvación. Pero ¿a quién oraban? Oraban al Dios de poder, que puede mover los corazones más duros, que puede quebrantar los corazones más duros. Jeremías habla de ese Dios. Señor, tú creaste todas las cosas. Señor, con tu mano extendida y tu poder, no hay nada que sea imposible para ti, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Orar por el obrar de Dios en la vida de las personas. Orar para salvación de las personas. Pero orar a ese Dios de poder. Jeremías en esta declaración va haciendo esa oración personal. Esa oración personal. Él estaba de alguna manera delante de Dios rogando por su intervención en la vida de los hombres. Es algo que la Biblia nos exhorta a hacer a nosotros los creyentes y que no debemos dejar de hacer. Y que debemos animarnos como ejemplos, con ejemplos como estos. Quizás que son muy duros, ¿verdad? Porque como decíamos, Jeremías hacía esta oración personal a pesar del rechazo, a pesar de la burla, de la discriminación, a pesar de que personas habían cerrado su corazón a Dios, no querían escuchar el mensaje de Dios, pero Jeremías oraba por ellos. Nosotros debemos orar por las personas para salvación. Debemos orar para que Dios obre, pero el Dios de poder obra en la vida de los hombres. Creer que no hay nada imposible para Dios. Y creer que Dios es capaz de obrar en los corazones más duros. Y no desanimarnos, sino animarnos en el poder de Dios. Dios es poderoso para orar. Dios quiere orar en la vida de los hombres. Él espera que nosotros le demos la oportunidad. Y aquellos que hemos entendido la importancia de Dios en nuestra vida, aquellos que hemos entendido que el hombre sin Dios está vacío y su vida no tiene sentido y va camino al infierno, debemos orar por salvación. Oremos por la salvación de muchas personas. En estos días, ¿verdad?, donde escuchamos acerca de personas siendo afectadas por esta enfermedad, estos días que escuchamos que personas mueren, parten de este mundo, ¿sabes? Deberíamos pensar cuántas de esas personas que mueren hoy por esta enfermedad no conocen a Cristo. ¿Cuántas de esas personas van camino al infierno? Dice el apóstol Pablo que bienaventurados son los pies de los que anuncian la salvación, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué maravilloso es entender y orar para que en cada lugar de nuestro país, en cada lugar en el mundo se esté predicando
el Evangelio de las buenas nuevas de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día y tiene poder sobre la muerte eterna, tiene poder sobre el mismo Satanás y tiene poder para darnos vida. Qué maravilloso es poder orar confiando en el poder de Dios, orar confiando en el poder de Dios. Muchas veces nosotros los creyentes y las iglesias vamos allí creyendo más en el programa y en las actividades de la iglesia que en el poder de Dios para atraer a las personas. Y vamos allí tratando de hacer en nuestras iglesias espectáculos atractivos a las personas para que sensibilicen su corazón a Dios. Y no entendemos que Dios es poderoso para quebrantar los corazones más duros de las personas. Debemos orar. Debemos orar. El Señor Jesucristo está llamando a personas. Nosotros debemos orar por esas personas para que sean salvas, dice la Biblia, y vengan al conocimiento de la verdad. Hay mucho de engaño en este mundo, y aún dentro de la religión, aún dentro de lo bíblico, muchas veces hay engaño. Debemos tener y orar para que Dios pueda obrar. Porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio verdadero es poderoso. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabes? El Evangelio, la palabra de Dios es poderosa en sí misma. Ella puede obrar en los corazones más duros, en las personas más incrédulas, y puede salvar eternamente las almas de los hombres. Jeremías, no solamente a través de esta declaración, nos muestra una oportunidad perdida de parte de estos hombres creyentes, ocupados en otras cosas, pero dejando a Dios de lado. No solamente nos habla a través de esta declaración de una opresión permanente que él mismo iba a sufrir como hijo de Dios, pero que también estos creyentes iban a sufrir a causa de su desobediencia, sino que también nos habla de una oración personal, su oración, mi oración, tu oración. Oremos para que Dios intervenga en nuestro mundo, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo, para que Dios pueda intervenir, para que los hombres sean salvos, para que Dios muestre su poder obrando en la vida y en los corazones de las personas. Que Dios bendiga su palabra, hermano, y que este pasaje y estas declaraciones de Jeremías puedan hacer un impacto en nuestros corazones, porque fueron escritas para molestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por poder compartir contigo en esta hora. Querido Señor, quiero agradecerte, Dios, por este tiempo compartiendo tu palabra,
Señor, y tratar de animarnos a través de ella, entendiendo el sentido de tu palabra también en nuestras vidas, Señor. No solo en historias, sino en nuestras vidas. Y pensábamos hoy en la vida de oración de Jeremías. Pensábamos, Señor, en esa oración personal de Jeremías y en ese desafío que él tenía cada día de orar por salvación, por tu intervención, y orar confiando en tu poder, Señor. Y es eso exactamente lo que tu palabra nos exhorta a hacer a nosotros, hoy, tus hijos, a que oremos por la salvación de las personas, Señor. A que oremos confiando en tu poder, Señor. Sabiendo que tú eres capaz de hacer una obra más allá de nuestro propio entendimiento, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, cada una de nuestras vidas para que tú nos ayudes a gastar tiempo en oración, a orar a ti, Señor, en una forma personal, como veíamos el ejemplo de Jeremías en esta hora. Te lo pido, Dios, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Estamos viéndonos pronto.